Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de Club de Banca Digital que hacemos con nuestros amigos de AMBA y BDO. Hoy vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial cambiará la industria para siempre. Tenemos 4 speakers de lujo que lo va a presentar Patricia Rivera, quien es gerente general de AMBA, Pablo De Marco, Gastón Moderi, Luis Díaz y Martín Pizarno. Y darles la bienvenida y gracias por participar. Patricia, ¿estás ahí? Acá estamos, gracias Gabriel, buenos días a todos. Bueno, nos parece increíble, ya estamos en el cuarto desayuno de este Club de Banca Digital que por tercer año consecutivo hacemos junto a Digital Bank y BDO. Como decía Gabriel, en esta oportunidad vamos a hablar de la inteligencia artificial y cómo cambió esto la industria financiera. Y para dar inicio a estas charlas, vamos a invitar a Pablo De Marcos, líder de transformación digital de BDO, que nos va a dar un pantallazo, una introducción sobre el tema Machine Learning. Pablo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, sí, vamos a romper un poquito el hielo. Bueno, ¿qué tal? Como decían, mi nombre es Pablo De Marcos, yo soy el líder de innovación y transformación digital de BDO. La idea hoy, en este desayuno, es contarle algunos conceptos básicos que les van a servir para entender las próximas exposiciones de mis compañeros. Así que nos vamos a adentrar en este mundo de Machine Learning. Estamos rodeados de computadoras que están aprendiendo. Con el pasar del tiempo, cada vez hacen cosas más y más interesantes y complicadas que nosotros ni nos hubiéramos imaginado que algún día iban a hacer. Ya saben reconocer caras, dirigir orquestas, conducir autos e incluso hablar como personas. Ahora el tema es cómo logran aprender y optimizar estas actividades. Para eso justamente utilizan lo que conocemos como lenguaje automático o Machine Learning. Y volvemos al inicio de la cuestión. Entonces, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning es una herramienta dentro del campo de la inteligencia artificial. El objetivo de Machine Learning es dar a las computadoras la capacidad de aprender sin ser previamente programados. O sea, no necesitamos lo clásico, que un desarrollador se siente horas y horas a pensar en todos los escenarios posibles y todas las excepciones posibles para hacer un programa. Consiste básicamente en automatizar, mediante algoritmos, la identificación de patrones o tendencias que se esconden en los datos. Y para ello es muy importante disponer de un gran volumen de datos de suficiente calidad. Y es lo que conocemos como el famoso Big Data. Vamos a esperar unos segunditos a que Pablo restablezca su conexión. Mientras tanto les contamos, el próximo Club de Banca Digital lo vamos a realizar el día 5 de noviembre y vamos a hablar de cómo los bancos y las fintechs están interactuando en la industria para seguir avanzando en esta transformación digital. Aprovecho estos segunditos y si me permiten desde AMBA quiero pasarles un aviso parroquial. Por primera vez AMBA y Car Club el próximo mes de noviembre del 11 al 13 van a realizar en conjunto su tradicional congreso de tarjetas de crédito y como les decía por primera vez en formato online, así que próximamente van a estar recibiendo la invitación para este evento y esperamos que puedan acompañarnos. Mientras esperamos que Pablo pueda volver a conectarse, vamos a continuar con Gastón Moderi. Gastón es director de Producto y Operaciones de Teleprom, y Gastón va a hablarnos esta mañana de estrategias inteligentes de contactación masiva. Gastón, un gusto recibirte en el Club de Banca Digital. Buenos días, y bueno, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias Patricia.
Bueno, como decías, vamos a hablar de estrategias inteligentes de contactación masiva. Eh, Soy director de producto y operaciones en Teleprom. Para los que no nos conocen brevemente, somos, desde hace varios años desarrollamos tecnología y soluciones de contact center y mensajería masiva. Y en esta presentación voy a hacer referencia a la evolución y a las tendencias en la implementación de las estrategias de comunicación saliente en el sentido empresa-cliente, mediante el uso de los canales digitales A2P, up to person, es decir, en el sentido saliente hacia los contactos o clientes. Los tradicionales mailing, SMS, como también los más nuevos, WhatsApp, RCS, que es un nuevo canal que ya les voy a dar a conocer y explicar de qué se trata, y las llamadas automatizadas que bueno, tratan de los IVRs devenidos en la actualidad en verdaderos agentes virtuales o bot de voz, los que a diferencia de canales de atención al cliente, en todos los casos hay una iniciativa en el contacto que se origina en la empresa, dado que es la empresa la que tiene un objetivo y ya sea vinculado a una estrategia de marketing, cobranza o cualquier otra temática que demande la empresa un contacto proactivo. Voy a hablar desde nuestra experiencia como proveedores de servicios de mensajería, cómo son protagonistas de un engranaje que está conformado por bases de datos, sistemas de gestión, CRM, sistemas de riesgo crediticio, plataformas de pago online, plataformas de contact center, y cómo la estrategia de comunicación que abarca a todo este ecosistema puede ser potenciada por el uso de la aplicación de inteligencia artificial con aprendizaje automático. Como un poco lo que nos iba a introducir Pablo, vamos a ir directamente a un caso de aplicación y seguramente él nos va a poder explicar más la cuestión técnica. Pasamos por favor a la siguiente filmina. Lo voy a abordar desde tres lugares, de tres ejes principales. Vamos a contextualizar el escenario actual, ver los protagonistas, que son los canales digitales, y después la aplicación de estos en el marco de una estrategia omnicanal con inteligencia artificial. Contextualizando el escenario actual donde estamos parados, a ver, estamos en medio de una pandemia que nadie esperaba, aceleró radicalmente la transformación digital que ya estaba en curso y en todos los ámbitos está provocando cambios en las operaciones de las empresas y también en los hábitos y en las preferencias de las personas. Estamos y vamos hacia un mundo hiperconectado con reglas nuevas. El teletrabajo explotó, las plataformas de e-commerce, pago online, servicios en la nube, bueno, son parte de esa transformación acelerada y sumado a una tendencia muy creciente en el uso de robots o bots en lo que es las comunicaciones tanto salientes como entrantes con clientes. En este ámbito surge un interrogante, un desafío, que es cómo impacta el factor humano en la automatización a través de robots. ¿Cuál es el equilibrio que van a encontrar las distintas industrias en el rol del ser humano? Porque, por no decir en todas, se está planteando modelos de producción que ponen justamente en discusión el rol y el alcance de la robotización en los procesos y de cómo van a convivir con el factor humano. O sea, los robots existen desde hace muchos años, pero lo novedoso está en que incorporan cada vez más funciones cognitivas derivadas de la inteligencia artificial. De este modo, los robots pueden convertirse en complementos necesarios y en muchos casos son sustitutos también de operaciones que hasta hoy hacían la mano de obra convencional. Sin embargo, no hay que dejar de lado una desventaja que tienen los robots y que frente a esto siempre va a tener un rol presente el ser humano, es que no pueden mostrar empatía, creatividad, innovación, no tienen sentimientos, no manejan las emociones. Entonces ahí está el desafío de plantear una estrategia equilibrada de cara al cliente que nos exija la participación de un agente, seguramente más calificado y superador del alcance de los canales digitales, sobre todo para el manejo de escenarios más complejos. Pasamos al siguiente slide. Bueno, acá vamos a describir, a hacer un breve repaso de los canales digitales. Algunos ya son conocidos por todos, los tradicionales. Hablamos de SMS, desde número corto, remitente corto, email, que si bien no invitan a la interacción dentro del propio canal, tienen algunas ventajas que hacen que sigan formando parte de la torta de opciones.
son de rápida ejecución, son sumamente masivos, son económicos y son ideales para abrir el canal con el cliente. Más allá que después, a partir de esa apertura, se lo pueda derivar a un canal con mayor potencial interactivo, desde un link corto, donde tengamos la trazabilidad de esa transferencia a otro canal, podamos direccionar al usuario a un portal de autogestión, a un chatbot o un web chat. Y ahí sí implementar inteligencia artificial en todo su potencial. Y por otra parte tenemos los canales más nuevos, que se dividen entre determinísticos y conversacionales, hablando de los bots. En los determinísticos, el usuario interactúa con una serie de opciones que ya están preconfigurados, ya hay un diagrama de flujo estático donde las reglas de negocio ya están tan claras de antemano y no va a haber cambios, no se van a salir desde ese esquema. En cambio, los conversacionales sí tienen la capacidad de mantener una conversación, gracias a que funcionan con base en algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. Y eso es lo que lo hace sumamente atractivos y que no haya dos conversaciones iguales. Ya al introducir lenguaje natural estamos generando verdaderos diálogos, ¿no? Vamos a describir rápidamente estos canales y haciendo las salvedades. En el caso de WhatsApp, si bien es un canal sumamente esperado en nuestra industria y sumamente atractivo, vale la pena aclarar que en la parte outbound o saliente tiene sus limitaciones en el contacto inicial. WhatsApp es muy cuidadoso de sus usuarios y de los contenidos y sí es importante determinar la finalidad de lo que se va a utilizar con esta herramienta para que WhatsApp habilite su posible uso. Actualmente es necesario plantear los templates o modelos que sean autorizados y no para todas las industrias. En el caso de cobranzas, marketing, hay ciertas restricciones, así que hago esa salvedad. En el caso de RCS, que seguramente muchos no los conocen, es una tecnología nueva, un proyecto que viene trabajando Google hace un par de años y que seguramente va a llegar a la Argentina próximamente, ya está en algunos países, y que es la evolución del SMS. Básicamente es aportarle al SMS como canal A2P saliente contenido multimedia, videos, imágenes, audio, si le pueden incorporar los mensajes, códigos QR, maps, componentes que favorecen una interacción mucho más dinámica, a su vez que botones de opciones y lógicamente la interacción a través de texto que mediante herramientas como Dialogflow, a su vez de Google, se pueden desarrollar interacciones con lenguaje conversacional. Lo particular de RCS y por qué aún no llega a Argentina y otros países sí, es porque depende de acuerdos con las operadoras para que funcione su protocolo y las operadoras deben hacer adecuaciones y bueno, estamos en esa etapa. Y por último, el IVR devenido en agente virtual telefónico o bot de voz, que bueno, es frente al IVR tradicional que todos conocemos, que bueno, hoy actualmente ha perdido terreno porque los IVR interactivos que hemos recibido alguna vez, al recibir la mayoría de los llamados zonas celulares, hoy por hoy nos ha pasado cualquiera, es muy incómodo tener que marcar una opción, buscar un teclado, no es amigable, la gente no participa de la misma forma. En cambio, el agente virtual tiende a asemejarse o apunta a asemejarse a la participación de un agente humano y poder resolver muchas cuestiones que hoy resuelve un humano mediante el uso de inteligencia artificial y sobre todo partiendo del reconocimiento de voz en streaming, es decir, detectar la voz, convertirla a texto, interpretarla mediante los modelos de Machine Learning y a partir de eso generar un diálogo. Todos estos canales que comenté son complementarios. Es fundamental disponer de una plataforma que ofrezca de modo integrado el alcance a todos los canales para poder, lo que vamos a ver ahora, hacer uso de esta estrategia. Sobre el agente de voz, aclarar que se están haciendo pruebas piloto vinculadas a cobradores virtuales. Son muy interesantes los primeros inicios de los agentes virtuales salientes, que apuntan a la
fundamentalmente la detección o validación de identidad de quien recibe el llamado, y a partir de ahí buscar el compromiso de una promesa de pago. Y en los casos que lo justifica por las complicaciones que pueda tener el cliente, hacer una derivación al agente humano, y ahí hablábamos justamente de la importancia de entrar en el momento justo. Bueno, ahora sí pasamos a la slide siguiente. Estrategia, acá sí, bueno, vamos a enmarcar esto de los canales dentro de la estrategia omnicanal. Y para entender el alcance de una estrategia omnicanal con inteligencia artificial, me pareció importante partir de un ejemplo muy chiquito basado en inteligencia biológica. A pequeña escala, voy a poner un ejemplo de cobranzas de un pequeño o profesional o independiente que tiene su cartera de clientes. A pequeña escala, tendrá 10, 15, 20 clientes y tiene que desarrollar una estrategia de cobro. Seguramente lo que va a hacer naturalmente va a ser generar posiblemente un mail con la factura informando una fecha de vencimiento. Seguramente el día del vencimiento envíe un texto por WhatsApp o por SMS recordando que acaba de vencer. A los pocos días generará posiblemente un llamado y así definir una estrategia estándar. Pero naturalmente con el correr de los meses empezará a identificar comportamientos recurrentes en sus clientes. Va a ver que no son todos iguales, cada uno tiene sus conductas de pago, fechas en las que dispone de ingresos, preferencias en cuanto a las vías de contacto, horarios más probables de éxito, cierta sensibilidad al tipo de lenguaje, medios de pago de uso habitual, y esto hará que él, en pos de conseguir el objetivo, que es el cobro, vaya ajustando su estrategia en forma personalizada. Y ahí viene el desafío de incorporar estas mismas capacidades cognitivas de esta persona a un sistema que deba gestionar, por ejemplo, carteras a gran escala. A gran escala vamos a partir seguramente también de una estrategia generalizada de segmentación, como puede ser en base a etapa de mora, importe de las deudas, perfil de riesgo, pero para avanzar hacia una estrategia inteligente y personalizada va a ser mediante el uso de inteligencia artificial, que es básicamente lo que nos iba a contar Pablo, es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear robots que adquieran las mismas capacidades que un ser humano, como el profesional del que hablamos recién. Estos algoritmos nutren de la actualización y aportes de nuevos datos, consiguiendo un aprendizaje, un entrenamiento que deviene progresivamente en una mayor efectividad de los resultados. Ahí si lo vemos en la filmina, lo que estamos viendo es ahí justamente este proceso, es un proceso de mejora continua de la estrategia de comunicación, que es lo que permite pasar de una estrategia generalizada basada en segmentación a una estrategia inteligente basada en la personalización. Primero tenemos los datos propios de la gestión, como lo que hablamos recién, y después los más importantes, los datos blandos, que son el comportamiento, las preferencias, los hábitos que vamos a obtener de esas interacciones. El segundo paso es el procesamiento de esos datos. Ahí entra en juego todo el potencial de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que es lo que van a resolver o a devenir en una estrategia, que es en definitiva el flujo de comunicación, cómo se van a combinar el uso de los canales de la forma óptima para cada uno de los destinatarios. El orden de los mismos va a surgir seguramente de esa estrategia, indicando el orden de preferencia, la fecha y hora en que se ejecutarán, el diseño del mensaje o el bot interactivo de cada uno de los canales que intervengan en la estrategia. Y por último, la interacción propiamente con el cliente, la acción, y lo enriquecedores que son para este proceso el feedback que obtienen estos canales digitales, ya que nutre los procesos de aprendizaje para el diseño de la estrategia, como también en el caso de los bots conversacionales, cuando participan de este proceso, también nutrirá a los algoritmos que aplican procesamiento del lenguaje natural en la propia interacción con el cliente. Es decir, que nos pueden proveer de datos de la gestión. Se consiguió el objetivo, se concretó el pago, se produjo una conversión, si en caso de marketing,
Eso va a ser lo primero que vamos a obtener. También es el resultado obtenido propio de la ejecución del canal, si fue entregado, si fue leído, si fue bloqueado por una lista de supresión, por no llame, por spam. Bueno, son datos válidos también para el proceso. Y por último, lógicamente, los datos obtenidos de la propia interacción, de esa interacción a través del canal, ya sea determinística o conversacional, pero de esa interacción vamos a obtener resultados también sumamente valiosos para el perfeccionamiento de la estrategia. La efectividad y el éxito de la estrategia va a ser siempre mayor o progresivamente mayor a medida que este proceso de mejora continua se retroalimente con nuevos datos. La fuente de datos es lo más importante y esto mejorará el entrenamiento de los robots que determinan la estrategia y también, como decía antes, el entrenamiento de los robots de los propios canales de comunicación. Cierro en la siguiente slide, dejo planteados dos desafíos que se desprenden de la aplicación de inteligencia artificial en los procesos de análisis de las estrategias de contacto y que, bueno, que entendemos que están dadas las condiciones como para potenciar su uso, el uso de estas herramientas en diversas áreas del sector financiero. Una de ellas es la estrategia omnicanal, maximizar los resultados de las campañas de comunicación con canales A2P, a partir de una estrategia omnicanal optimizada por el aporte de modelos de Machine Learning nutridos por constante retroalimentación. Y por último, lo que hablamos al principio, de maximizar los resultados de los bots sin perder la empatía y la creatividad del factor humano. Bueno, muchas gracias. Perdón, estaba muteada. Gastón, la verdad que impecable, buenísimo todo lo que nos comentás. Un poco las consultas que bueno, son muchas las consultas que generan todos estos cambios, ¿no? Pero entre todo esto, ¿cómo ves vos que el SMS cada vez viva menos, esté a punto de morir? ¿Y qué te imaginás a futuro en las estrategias de todo este seguimiento y este mundo? Bien, bueno, sí, eso es lo que se plantea. Nosotros mismos nos lo planteamos habitualmente. A ver, está clarísimo que el SMS, no solo en Argentina, en la mayoría del mundo, no se utiliza más como un canal de mensajería entre personas. WhatsApp lo reemplazó hace más de 10 años y eso no va a volver. Sin embargo, para estas estrategias puntualmente conserva ventajas que otros canales no tienen y son el motivo por el cual sigue surgiendo un efecto importante. Fundamentalmente se trata de un canal económico. Sus envíos son instantáneos. Se usan muchas veces para estrategias de validación transaccional. El alcance es masivo, llega a todos los usuarios, Android, iOS, no requiere internet, o sea, accede a todos los estratos sociales, o sea, tiene ciertas particularidades que mientras esté disponible va a ser aplicable, o sea, tiene una participación en la torta de canales seguramente relativa y que podrá ir cambiando o reduciéndose con la aparición de otros canales como RCS, que seguramente va a aportar mucho valor, pero tiene ventajas importantes. El opt-in, que es algo que es muy exigente en otros canales digitales, que es la autorización explícita de quién va a recibir un mensaje, de habilitar que estén aptos para recibir mensajes, es algo que en el SMS no es nada estricto. Siempre y cuando no se haga un uso a spam o un mal uso, las operadoras no lo van a bloquear, y eso hace que una estrategia como la de cobranza que comentaba recién sea sumamente efectivo. Yo creo que esa es la situación actual del SMS. Creo que tiene para algunos años más por estas particularidades, pero sin duda la torta de opciones que manejamos de canales se está enriqueciendo muchísimo con canales como el agente virtual y el RCS, que seguramente va a aportar mucho. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Vamos a continuar con Pablo, que se nos cayó, pero bueno, ya está acá de vuelta en línea, así que Hola, va a explicar un poquito la previa a la tuya. Pablo, Dale. Un placer, seguimos. Gracias, Gastón. Bueno, perfecto. Les pido disculpas estos problemas de conexión que de pronto se te cae, así que vamos. En un principio estuvimos hablando un poco de lo que era Machine Learning, los conceptos básicos, y estaba adentrándome dentro de las clasificaciones,
así que voy a retomar a partir de ahí. Voy compartiendo la pantalla nuevamente. Excelente. Estamos ahí en la clasificación. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las clasificaciones. Cuando hablamos de clasificaciones, hablamos de las diferentes clasificaciones de los tipos de aprendizaje que utiliza Machine Learning, ¿sí? Dentro de las clasificaciones de Machine Learning tenemos 3 tipos de aprendizaje, ¿sí? Tenemos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el reforzado, ¿sí? Vamos a empezar viendo lo que es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es aquel que necesita de un conjunto de datos, o sea, necesita de un input, para poder trabajar sobre estos resultados históricos y hacer predicciones sobre los resultados del futuro. O sea, entrenamos a un algoritmo dándole las preguntas y dándole las respuestas. Y acá vamos a un ejemplo bien cotidiano y argentino, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos un mate, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, un mate como podría ser cualquier otro objeto, ¿no? Pero en este caso, ¿cuáles serían las preguntas? En este caso las preguntas serían, bueno, ¿tiene bombilla? ¿Tiene yerba? ¿Tiene el mate, el vaso propiamente dicho? A estas preguntas que nosotros le hacemos al algoritmo las vamos a llamar características, ¿sí? Y a la respuesta, o sea, si la conjunción de estas 3 preguntas es positiva, la vamos a llamar etiqueta, ¿sí? Entonces, preguntas, características, respuesta, etiqueta, ¿sí? Por otro lado tenemos el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, la diferencia con el aprendizaje supervisado es que solamente se le otorgan al algoritmo las características, acuérdense, las preguntas, sin proporcionarle ninguna etiqueta. Es otro tipo de función. Acá la función es agrupar. Por lo que el algoritmo debería catalogar y poder crear grupos sin tener la capacidad de definir cómo es la individualidad de cada uno de los integrantes de ese grupo. A mí me gusta dar algunos ejemplos cotidianos para que se pueda entender un poco la idea. Y acá les voy a mostrar, capaz que algún compañero después me carga por mi lista de Spotify, pero bueno, esta es mi lista de Spotify. Y Spotify es uno de los mejores ejemplos de aprendizaje automático, ¿sí? Acá está mi pantalla, y si se fijan, estas son las sugerencias que me hace. Ahora, ¿cómo me hace las sugerencias Spotify? Spotify me sugiere estas canciones basándose en mis selecciones. O sea, vamos un poco más a lo técnico. O sea, Spotify agarra todas las canciones que existen y les asigna un número a cada una en una base de datos. O sea, un puntaje de lo que considera que es mejor para mí, y esto lo hace en base a mis datos pasados, o sea, en lo que yo ya escuché. Ahora, no tendría ningún sentido si Spotify me recomendaría las canciones que yo ya escuché, ¿sí? No tendría gracia, ¿sí? No tendría un valor agregado para el usuario, sino que la idea es que a partir de los datos de lo que yo ya escuché, me pueda dar recomendaciones de canciones que pudieran gustarme. Y eso se retroalimenta, porque si yo las termino escuchando, el algoritmo va aprendiendo de que está bien la recomendación que me hizo para funcionar cada vez mejor, ¿sí? Esto lo puede analizar de acuerdo a por ejemplo, a los estilos de música que están clasificadas las canciones que yo escucho, por ejemplo, el idioma de las canciones, o por ejemplo, los países a los que pertenecen los grupos de las canciones que yo escucho. Incluso si vamos un poco más a detalle, podríamos hablar del día de la semana o la altura del mes en la cual, de acuerdo a mi experiencia, suelo escuchar tales o cuales canciones. En este punto, mi pregunta es si sabrá alguna vez el estado de ánimo, ¿no? Como para ser un poco más eficiente, ¿sí? Sería interesante saber que el algoritmo se dé cuenta de mi estado de ánimo, y ahí podría ser mucha más acertada las recomendaciones que me hace. Bueno, vamos a esperar que algún día la inteligencia artificial tenga este tipo de aptitudes, ¿no?
Ahora, por último, vamos a hablar de lo que es el aprendizaje por refuerzo. Y acá vamos a un punto muy interesante, porque a mi parecer es lo que va a cambiar el mundo de la robótica y de la inteligencia artificial, o en realidad ya lo está cambiando, ¿sí? Antes de adentrarnos en un ejemplo que para algunos les va a traer muchos recuerdos, les comento que el aprendizaje por refuerzo es, por ejemplo, aquel en el que se entrenan a los autos que se conducen automáticamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Es que en lugar de aprender de experiencias previas, tal como lo vimos en el ejemplo de Spotify, lo que hace es ensayar, hace pruebas, y si se equivoca, por este lado ya no va más, ¿sí? Agarra otro camino y muy rápidamente puede aprender para hacerlo cada vez mejor. Obviamente en un entorno seguro, ¿sí? Recién comentaba que en el ejemplo de los autos no van a poner un auto a manejarse por la calle, pero sí, en un entorno seguro puede ir aprendiendo de sus propias equivocaciones. Y acá, tales como los humanos, ¿no? Bueno, acá les voy a mostrar algo también un poco divertido para algunos de nosotros que lo jugábamos cuando éramos chicos. En esta simulación es un juego de Mario manejado por un algoritmo de Machine Learning. En esta simulación, Machine Learning le enseña a la computadora a jugar al Mario. El código lo que hace, como ven a la izquierda, va probando diferentes posibilidades, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, va probando caminar, va probando dar un paso y quedarse quieto, después caminar algunos pasos y saltar, y así sucesivamente va probando todas las posibilidades, dándole un puntaje, un resultado de esas posibilidades. ¿Sí? Piensen que la máquina en este caso es ciega, ¿sí? No está reconociendo objetos, no reconoce el objeto hongo, sino reconoce lo que pasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 24 minutos después de empezar el ensayo, notablemente estamos viendo cómo Mario va mejorando muchísimo la manera en la que está aprendiendo, tal como lo haría un humano, ¿no? En jugar cada vez mejor. Y acá vemos cómo, increíblemente, 30 minutos después, empezado el ensayo, Machine Learning ya logra superar el nivel 1, pero todavía no está preparado para superar el nivel 2. ¿Sí? Bueno, y acá, por último, estamos a 75 minutos del comienzo del ensayo. Machine Learning ya logra superar todo el juego con lo que fue aprendiendo. Es increíble cómo vemos cómo la máquina puede estar jugando mejor que nosotros, ¿no? Con un joystick. Así que, bueno, como les decía, este es el mismo tipo de aprendizaje que utilizan para enseñar a los autos a manejarse automáticamente. Así que bueno, esto por ahora es todo. Espero que les haya gustado, les agradezco muchísimo por el tiempo, discúlpenme por los problemas de conexión, y bueno, muchas gracias. Ahí si hay alguna consulta, estoy a disposición. Sí, Pablo, la verdad que buenísimo, se nos cortó un poquitito, pero bueno, estas 3 clasificaciones están bárbaras. A mí me gustan mucho estos ejemplos que son más allá de la banca, pero bueno, ahora sí viene la pregunta, ¿cómo vemos esta aplicación del Machine Learning en la banca, ¿no? ¿En qué ejemplos concretos lo puedes ver? A mí se me ocurría un poco esto de las muecas que nos hacen hacer todos los onboarding digitales, y seguramente a vos se te ocurran un montón de ejemplos más, así que bueno, un poquito si nos podrías contar sobre eso. Exactamente, sí, ¿sí? ¿Ahí estoy? Perfecto. Bueno, sí, acá el ejemplo que ponías, el famoso ID digital, ¿sí? que nos hacen hoy en día a nuestros abuelos muchas veces sonreír y ponerse serio y mirar para un costado. Sí, es inteligencia artificial, ¿sí? Es un ejemplo, la verdad que muy, muy cotidiano hoy en día, de cómo va aprendiendo a reconocer caras, a reconocer documentos, incluso al momento de escanearle, y a reconocer los datos dentro de los documentos. En la banca es un ejemplo muy, muy, muy interesante.
creo que hoy en día está un poco más evolucionado lo que es el campo de las compañías de seguro, en lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Es muy interesante cómo las aplicaciones, o sea, hay estudios realizados que indican que la gente sabe que va a haber, por ejemplo, profesiones que van a ir desapareciendo con el tiempo, ¿no? Una, por ejemplo, es la del asesor de seguros, ¿sí? El asesor de seguros como persona física, con el tiempo se va a ir desapareciendo, y tranquilamente hoy hay compañías que lo están haciendo, lo que se llaman los asesores digitales. ¿Y qué permiten los asesores digitales? Por ejemplo, al momento del vendedor digital, vos entrenás un algoritmo para que a partir de los datos que le brinda el cliente, por ejemplo a través de una página web, le pueda dar la mejor recomendación. O sea, siempre pensemos que es muy difícil para mucha gente que obviamente no busca hacer este cambio. Es difícil entender que un robot podría tomar las decisiones o las recomendaciones que toma un humano. Pero la realidad es que el humano está sugestionado por su propio conocimiento. Y si ese conocimiento nosotros se lo podemos brindar a una máquina y que cada vez dé mejores recomendaciones, tranquilamente, por ejemplo, el asesor de seguros va a poder dar la mejor recomendación a un potencial cliente. Y acá soluciona también otro de los dolores de los clientes, que tiene que ver con la disponibilidad 24/7. ¿Sí? Vos pensás que si vos utilizás una forma digital para relacionarte con el cliente va a poder entrar a cualquier hora, cualquier día, tanto para hacer un asesoramiento, para recibir un asesoramiento, como por ejemplo también al momento de realizar un siniestro. Imagínense a todos los que nos ha pasado alguna vez tener o algún siniestro de choque o algún siniestro de tipo se me quedó la moto, el auto, y hay días que vos no te podés comunicar con la compañía o que no te atienden o que te hacen esperar y esperar y esperar y esperar, ¿sí? Y son cosas que uno tiene que resolver automáticamente. Si las compañías logran digitalizar a través de inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes del siniestro, reconocimiento de la voz de lo que está diciendo el cliente, ¿sí? Sería solucionar este dolor, sobre todo de la disponibilidad constante, digamos, que es lo que el cliente hoy en día está buscando. Clarísimo, Pablo. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente expositor. Pato, te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Vamos a continuar con nuestra próxima exposición, que vamos a escuchar a Luis Arturo Díaz. Luis es Industry Director en Oracle, y su presentación en su presentación nos va a hablar de Machine Learning y el procesamiento del lenguaje natural para apoyar procesos de investigación contra fraude en las instituciones financieras. Luis, muy buenos días, bienvenido al Club de Banca Digital, te escuchamos. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a ti, a AMBA, a BDO por la organización de este desayuno. Efectivamente, vamos a conversar un poco acerca de otro caso, que es el tema de fraude. El tema de fraude hoy es uno de los temas de mayor importancia para las instituciones financieras, y la inteligencia artificial puede ayudarnos a disminuir el proceso de fraude. Mi nombre es Luis Arturo Díaz, yo trabajo en Oracle, en la Organización de Servicios Financieros, y mi agenda cubre 5 puntos. Vamos a explicar primero cuál es el proceso actual al que se enfrentan los bancos en el tema de fraude. Vamos a conversar acerca de 2 de las tecnologías que nos van a permitir disminuir fraude. Vamos a conversar de la tecnología de grafos y de Machine Learning. El tercer punto es cómo utilizamos el procesamiento del lenguaje natural para disminuir fraude. Vamos a conversar también brevemente, muy brevemente, acerca de cuáles son las técnicas que estamos empleando en estos casos de uso, y vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, el fraude abarca muchísimas áreas dentro de una institución financiera. No solamente es el concepto de lavado de dinero, que es uno de los más importantes, pero no es el único.
También existe el financiamiento de actividades terroristas, existe la trata de personas, que es desgraciadamente uno de los acontecimientos que más está subiendo a nivel de Américas. Está el comercio ilegal también de la vida silvestre, la evasión de impuestos, delitos financieros, etc. La cantidad de dinero, como ustedes pueden ver aquí, que las instituciones financieras están utilizando dentro de dentro del lavado mundial, es entre 1.4 y 3.7 billones de dólares. Hay una de las preocupaciones más importantes es los fraudes en términos de cuánto le cuestan a las organizaciones. Más de 350,000 millones de dólares en multas fueron pagadas desde el año 2009, y esto para las instituciones financieras representa un reto para poder identificar cuáles son las redes criminales y cuáles son los beneficiarios finales de todo este comercio y delitos financieros. El departamento de investigación en un banco típicamente tiene varios desafíos, ¿no? Y ustedes son públicos varios casos en los cuales pues, se han utilizado las instituciones financieras, ya sea para lavar o para generar fraudes. Y esto no es necesariamente particular de Argentina o de Latinoamérica, es a nivel mundial. Y hay 5 grandes preocupaciones que el Departamento de Investigación tiene. Primero, que cada vez hay más escrutinio, cada vez los reguladores están más interesados en entender qué está pasando en las instituciones financieras. A veces las instituciones financieras no tienen grandes inversiones para poder detectar lavado de dinero u otros tipos de fraudes, como ya lo hemos visto. Obviamente la tecnología ayuda, pero es un reto para las instituciones financieras poder mantenerse al día con tantas innovaciones en el área tecnológica. Para las instituciones financieras, particularmente los bancos, obviamente el mayor riesgo es el riesgo de reputación, y también en algunos casos y en algunos países existe también una responsabilidad personal de las personas involucradas con supervisar las operaciones en las instituciones financieras. Entonces, en este escenario, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial para disminuir la posibilidad de que utilizan a nuestro banco para lavar dinero o para generar estas conductas fraudulentas? ¿Okay? Entonces, vamos a conversar acerca de 2 grandes iniciativas que nosotros estamos viendo actualmente. Primero es la utilización de grafos o de bases de datos y motores gráficos y del concepto de inteligencia artificial, machine learning, para apoyar esos procesos. La tecnología de grafos es un complemento a la tecnología actual basada en datos relacionales. La tecnología de grafos permite tomar información de clientes, información de transacciones, información de cuentas o de contratos, información de alertas generadas por el departamento de fraude y agregar información externa, información, por ejemplo, de noticias negativas, de redes sociales, de otras fuentes externas, y combinarlas y generar gráficos, generar redes que nos permiten entender de manera mejor qué está pasando y tratar de determinar cuáles son las relaciones ocultas entre diferentes players o diferentes actores. Esta tecnología complementa a los esfuerzos actuales que muchas instituciones financieras están desarrollando. Por ejemplo, este es un primer ejercicio en donde estamos utilizando esta tecnología, ¿sí? En este caso, yo aquí estoy viendo, puedo determinar entre 2 actores, entre los puntos azules, cuáles son, por ejemplo, las transferencias de dinero que se han realizado y las redes o los otros depositarios de dinero. Aquí estoy viendo, por ejemplo, que hay muchas transacciones, pero también una persona en particular está asociada con otras cuentas y con otras instituciones financieras. Ver esta información de una manera relacional en un reporte a veces es muy difícil de poderla comprender. Sin embargo, aquí es mucho más fácil poder entender qué está pasando. La inteligencia artificial nos ayuda a determinar cuáles son las cuentas y cuáles son, eliminar el ruido que existe entre estas transacciones. Podemos ver también, como ustedes están viendo en la parte de abajo, cómo esta información puede llegar inclusive a determinar
una sucursal en particular y cómo esas transacciones han venido incrementándose a lo largo del tiempo. En el tema del procesamiento del lenguaje natural. El tema del procesamiento del lenguaje natural es una vez que tenemos construida una red en el cual existen diferentes actores que pueden ser empresas o pueden ser personas, como la inteligencia artificial, en particular el procesamiento del lenguaje natural, nos permite directamente generar un reporte que no es generado por un humano, es generado por la máquina. Obviamente nosotros tenemos que revisar ese reporte, pero aquí nos agiliza muchísimo el proceso de avanzar investigaciones. Entonces, este es un caso real aplicado actualmente a la banca en el cual, vía el procesamiento del lenguaje natural, nos generan diferentes reportes o resúmenes, por ejemplo, de investigación. ¿Dónde hay alertas? ¿Qué tipo de actividad está realizando un cliente? ¿Con quién la está realizando? Si hay algunos otros actores involucrados dentro de un caso en particular que estemos investigando. Otro concepto fundamental es cómo nosotros, y como decía también Pablo de Marcos en su primera presentación, eran las predicciones. Cómo nosotros tratamos con la información que tenemos, no solamente de entender el pasado, sino cómo la inteligencia artificial, tecnología de grafos, redes neuronales y machine learning nos permiten tratar de predecir dónde puede estar sucediendo el próximo fraude. Existen diferentes capacidades analíticas. Nosotros en este momento, o al menos lo que estamos viendo en Oracle, es que la mayoría de los departamentos pueden estar en la etapa 3, en el cual existe la inteligencia artificial, muchos procesos supervisados, pero estamos viendo que hay una migración y una evolución a los procesos no supervisados de inteligencia artificial, en el cual ya la inteligencia artificial puede crear narrativas directamente y puede darnos recomendaciones. Yo creo, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Pablo, mucho del tema de inteligencia artificial, mucho del tema es recomendaciones. Pablo comentaba el tema de música. Esas recomendaciones en este caso es, ¿qué otro caso recomiendo que un investigador detalle e investigue con todo el arsenal de casos pasados? ¿Ok? Construir esas narrativas y proporcionarle al departamento mejores herramientas y tratar de predecir dónde puede provenir el siguiente caso de fraude. En el procesamiento del lenguaje natural, como ustedes están viendo acá, otra de las grandes innovaciones que existen es la capacidad de preguntarle directamente en lenguaje natural a un algoritmo, por ejemplo, en este caso, si ve algún comportamiento atípico en una red. No necesitamos más que preguntarle en lenguaje natural y el sistema nos da una recomendación y nos dice, hay que tener cuidado, hay que analizar esta red. Yo puedo entrar a esta red construida en grafos, basada en tecnología de grafos, y tratar de entender por qué. Y puedo tener varias cuestiones, varias preguntas de investigación. Puedo generar y seguir preguntando como si yo estuviese preguntando en Google, pero con mi propia información. Por ejemplo, hay algunos wire transfer, algunas transferencias de este cliente hacia Estados Unidos. Y obviamente aquí el algoritmo me responde que sí, que existen transferencias hechas desde Estados Unidos a una cuenta y yo puedo ver esa persona a dónde distribuyó diferentes fondos. Esto es súper importante desde el punto de vista de entender, por ejemplo, comportamientos de lavado de dinero, de actividades terroristas, de fraude, y eso se puede extender también hasta fraude cibernético, por ejemplo. Entonces, esta tecnología pensamos que va a apoyar muchísimo y va a agilizar y va a descubrir fraudes, sobre todo fraudes en gran escala. Otra de las actividades, otro de los casos aquí que estamos viendo es, por ejemplo, específicamente en la predicción de casos, tenemos el tema de inteligencia artificial. Una división de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático está Deep Learning. Nosotros también vemos que Deep Learning se puede utilizar junto con la tecnología de grafos para encontrar algo que se llama similaridad de casos. ¿Qué casos yo puedo descubrir
basados en un caso que yo ya investigué. Aquí se trata de productividad, aumentar la productividad del departamento de investigación en determinar o tratar de predecir qué otros casos también pueden existir basados en casos que ya investigué. Y esto también puede aplicar no solamente desde el punto de vista de fraudes, sino también desde el punto de vista, por ejemplo, de determinar en un segmento cuál sería la próxima mejor oferta que tengo que hacer, por ejemplo, desde el punto de vista de mercadeo, basado en un patrón que yo ya analicé, pasado, utilizando esta tecnología de deep learning y gráficos, cómo yo puedo tratar de predecir qué va a comprar el siguiente, qué producto va a comprar o qué servicio tengo que ofrecerle al mismo segmento. Regresando al tema de fraude, es qué casos tienen las mismas características de lo que yo ya analicé. Y aquí estamos viendo una tecnología que se llama dame la similaridad de un comportamiento parecido. Yo puedo darle un caso de investigación que yo ya analicé. Pudo haber sido un caso en donde descubrí que hubo un financiamiento de actividades terroristas o un fraude cibernético. Y yo le puedo decir acá, basado en la información que tienes, sin supervisión, dame, por ejemplo, cuáles serían los casos que son muy parecidos. Ustedes están viendo acá, y me voy a detener un segundo acá. Esto es lo que yo analicé del lado izquierdo, basado en tecnologías de grafos, basado en tecnologías de machine learning y basado en procesamiento de lenguaje natural y en redes neuronales, cuál sería una red de financiamiento que yo no he descubierto, pero que tiene más o menos el mismo comportamiento. De vuelta, esto no solamente aplica a fraudes, sino puede aplicar a otras áreas en las instituciones financieras. Pero entendemos que esto puede incrementar de una manera radical la productividad, la eficiencia y disminuir el riesgo operacional de las instituciones financieras. Aquí, de vuelta, me está dando cuál es un comportamiento más o menos típico, con más o menos las mismas sucursales, o más o menos los mismos actores, o más o menos el mismo tipo de transferencias o de operaciones que se han hecho en ambos casos, ¿ok? Me dice exactamente algunas informaciones específicas de cada caso en el cual un investigador puede entrar y puede hacer mayor análisis específico, puede inclusive tomar información externa, información de redes sociales para poder enriquecer mi caso, ¿ok? Y finalmente yo puedo le puedo pedir al sistema, ¿sí?, que me dé cuáles son las recomendaciones o por qué me dio esa recomendación. Algo que es súper importante, que también decían al inicio, es cómo la inteligencia artificial, uno de los grandes desafíos es, dime cómo hiciste para llegar a estas conclusiones, ¿sí?, que sea descriptiva. Ustedes están viendo acá los casos en particular, en este caso de esta tecnología, y me dice, yo te recomendé este caso porque hay otros casos, y me da el detalle de cómo llegó a ese caso. Eso es algo que yo creo que en los primeros ejercicios no se tenían. Es decir, trata de que no sea una caja negra el algoritmo, sino trata de darme el porqué, que yo pueda investigar y pueda detallar y pueda justificar el porqué de esa acción, que además es lo que piden los reguladores. Ok, entonces esto me parece que es súper importante y hay una combinación de diferentes tecnologías para apoyar los procesos de investigación financiera. Y ya para ir terminando, ¿qué técnicas se han empleado en estos casos que yo brevemente expliqué? Hay diferentes. De vuelta, Pablo mencionaba que existen diferentes tipos de algoritmos, algunos supervisados, no supervisados y de reforzamiento. La tecnología que vemos acá aplica dos tipos de algoritmos. Uno para la parte gráfica, que son, por ejemplo, medidas de centralidad de nodos, encontrar los diferentes caminos más cortos, en este caso para encontrar el comportamiento de un cliente o de un negocio. También utilizamos un algoritmo que se llama PageRank, y también desde el punto de vista de inteligencia artificial estamos utilizando redes neuronales, particularmente lo que se llaman redes neuronales recurrentes. Estamos utilizando otra tecnología también que se llama Random Walks,
para mostrar parte del gráfico, y estamos finalmente utilizando una tecnología que se llama atributos de cada uno de los nodos y cada uno de los edges, nodos y edges como parte de esa tecnología. Hay otras que utilizamos, pero estas fueron las más importantes. ¿Okay? Finalmente, como resumen, aquí les voy a presentar en el caso particular de Oracle cómo estas tecnologías pueden aplicarse y hacer un resumen de lo que estamos viendo. Hablamos un poco del tema de qué cantidad de dinero se lava, el tráfico de personas, el tráfico y la trata de personas genera mucho dinero, particularmente de latinoamericanos que se van a Estados Unidos, cómo nosotros nos afecta. El proceso de inteligencia aumentada, que parte de una calidad de datos, el contexto y precisión, entender qué comportamiento están haciendo cada uno de los clientes, entender cuáles son las alertas, por ejemplo, que ustedes ven acá, en términos de gastos, de transacciones, de, por ejemplo, depósitos en diferentes cajeros o un gasto excesivo en alimentación, por ejemplo. Cómo utilizamos la tecnología de grafos y encontramos relaciones que no necesariamente son obvias. Eso es lo más importante, cómo utilizamos esta tecnología vía Deep Learning para encontrar conexiones que no son obvias, que están ocultas. Por ejemplo, cuántos clientes tienen el mismo teléfono o cuántas empresas tienen al mismo apoderado. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos y las tecnologías que utilizamos en Oracle. Así que, bueno, eso es parte de nuestra misión en Oracle. Con esta lámina termino, que es ayudar a las personas a ver los datos de nuevas formas, ayudarles a descubrir información y a tratar de potenciar posibilidades infinitas con los datos. Buenísimo, Luis. Muchísimas gracias. Sí. Luis, muchísimas gracias. La verdad que impecable la presentación. Me generaba una duda que es un poco, lo estamos viendo todo esto mucho para fraude. ¿Hay alguna otra aplicación en alguna otra área, también back medio de bancos, ¿no? Martín ahora nos va a contar un poco del mundo de clientes, con lo cual ahí no me quería meter, pero sí, si se te ocurría alguna otra área distinta de fraudes que ayude a las instituciones internamente también, ¿no? Me imagino Claro, que sí. deben ser unas cuantas. Sí, Flores. Mira, hay dos áreas en las cuales vemos que ya hay cierta madurez. Una es en el área de banca de inversión, para tratar de recomendar la mejor alocación o distribución de portafolios de inversión para clientes. Es un área que ya tiene cierto tiempo utilizando tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, y el otro área es el área de mercadeo. El área de mercadeo para tratar de predecir cuál es el siguiente producto o el siguiente servicio que le podemos ofrecer a un cliente o a un segmento. Esas son dos de las áreas típicas que podemos nosotros ver la tecnología de inteligencia artificial aplicada. Buenísimo, Luis, muchísimas gracias. Seguramente Martín siga con esta segunda aplicación, así que nada, le doy pie a Pato para que lo presente. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Un placer haber escuchado tu presentación, que como dijo Flor, impecable. Y bueno, vamos a darle paso a Martín para cerrar esta mañana de este cuarto encuentro del Club de Banca Digital. Martín Picerno es director de Research y Consultoría en Soho y nos va a hablar de la inteligencia artificial y experiencia del cliente, que él entiende es un mix súper ganador, y bueno, vamos a escuchar el por qué él entiende esto. Martín, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Pato, muchas gracias, Flo, gracias a todos. ¿Mi pantalla se está viendo en este momento? Por las dudas para verificar. Excelente. Bueno, sí, un poco lo que vamos a estar hablando hoy es de cómo la inteligencia artificial y la experiencia del cliente son un mix ganador. Nosotros en Soho nos dedicamos al diseño de experiencias. Justamente somos una empresa de UX que trabajamos con banca, con finanzas, con seguros,
con retail, con casi toda la industria, para desarrollar experiencias financieras que utilicen todas estas tecnologías y que hagan que la experiencia del cliente esté mejorada para poder, de esa manera, lograr que el cliente esté interesado en mantenerse utilizando nuestros canales digitales, nuestras soluciones digitales. Entonces, un poco lo que vamos a estar haciendo es darle una vuelta a esto de la inteligencia artificial y le vamos a empezar a hablar de la inteligencia aumentada, que es finalmente la ventaja que tiene la inteligencia artificial para el cliente. ¿Qué gano yo teniendo un algoritmo por detrás? Que lo más seguro que ese algoritmo me ayuda a hacer las cosas más fáciles. Entonces, en cierta medida vamos a estar trabajando de eso, que desde el punto de vista del cliente, la inteligencia artificial es una solución. Lo que él quiere es tener una mejor vida, tener una mejor experiencia. ¿Y por qué se ha vuelto tan importante esto? Primero, hablamos un poco de contexto, más allá de obviamente el COVID, el coronavirus y toda la situación. ¿Por qué igual tenemos que ponernos las pilas, por decir una manera, con esta situación? Porque finalmente hay otros que se la están poniendo bastante y tenemos que empezar a hacer un catch-up con ellos. En el tema de banco, por ejemplo, Google, además de Google Pay, ya va a empezar a lanzar en el 2021 cuentas digitales con alianzas con ya 6 bancos en Estados Unidos. Entonces ya no solamente se va a meter en el tema de medios de pago, sino que además ya quiere empezar a tener cuentas bancarias. Y ellos ya aplican toda esta tecnología para poder personalizar, mejorar y entendernos y saber qué nos ofrecen. Todos nos hemos sentido a veces como que Google nos está escuchando. Hoy contábamos en la charla previa, contaba un caso de que ayer empecé a hablar con un cliente de PayPal y me empezó a aparecer publicidad de PayPal. Y yo decía, bueno, ok, definitivamente el algoritmo está funcionando. Goldman Sachs se unió con Amazon para dar créditos a las pymes. Hoy en día todas las pymes que están en el marketplace de Amazon ya pueden recibir, además de los créditos que ya daba Amazon, microcréditos. Goldman Sachs ya tiene hoy en día la posibilidad de ofrecer directamente en base al comportamiento y en base a la facturación que Amazon le da, unificar la inteligencia de artificial o el procesamiento de datos que Amazon ya tiene para establecer cuáles son las pymes que mejor les puede dar dinero y cuánto dinero le puede dar, teniendo en cuenta un análisis mucho más rápido de la información. Yendo al orgullo nacional, Mercado Libre, ya es medio, PayPal ya es un medio oficial de Mercado Pago y Mercado Libre para pagar, lo cual también empieza a hacer todo los medios de pago empiezan a tomar un nivel internacional, sumando a la capacidad que tiene Mercado Libre para poder entender nuestras necesidades y el algoritmo de clasificación que tiene. Facebook Pay volvió a operar en Brasil, está en pruebas para poder el Banco Central aprobó finalmente que Facebook Pay esté haciendo pruebas en Brasil. Yendo a otro caso, Banco Falabella y el Grupo Falabella en realidad está trabajando muchísimo en todo este ecosistema digital ampliado, también basado en la experiencia cruzada de lo que es el comportamiento en el retail, el comportamiento en la tarjeta y el comportamiento financiero, para generar todo el conocimiento del cliente y poder empezar a generar experiencias mucho más personalizadas. Y una noticia que salió hace relativamente poco, que no sé si la habían escuchado, pero que también las telcos se están metiendo de la misma manera que en África M-Pesa se convirtió en el verdadero gran transaccionador de pagos o medio de pago. Movistar y Claro, que esto lo están haciendo en Colombia, que están trabajando de la mano de BBVA, ya son medio de pago también. Entonces, hoy en día, como vemos, el mundo de las finanzas, sobre todo a través del medio de pago, pero vemos que no solamente con eso, se está volviendo muy competitivo, pues ya no son solamente los actores bancarios, ni las fintech las que están en este medio, sino que están las big tech y las telecomunicadoras también queriendo meterse acá. Obviamente, como vemos con las telcos, hay un banco por detrás. Pero la pregunta es, ¿quién es el dueño de la experiencia? Porque el dueño de la experiencia es el que el cliente recuerda en el día a día de, este es el que me está dando el servicio. Entonces, la fidelidad o la transaccionalidad con el cliente que el cliente se mantenga con nosotros, hoy en día es un área de competencia ardua. Y lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar estas herramientas del Machine Learning, del procesamiento de datos de Big Data y la inteligencia artificial,
para brindar experiencias que realmente sean ganadoras. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es, ok, pero ¿por qué un cliente querría estar con un banco? O sea, finalmente no somos Spotify, finalmente no somos juegos, no somos una plataforma de retail o de entretenimiento que el cliente puede decir que la personalización le puede servir para poder entender claramente qué es lo que tiene que consumir. Y si nos ponemos a entender el cliente bancario, finalmente el banco se asocia al dinero. ¿Okay? Entonces, la platita. Entonces, le preguntamos al cliente, esto es un estudio que surgió ya hace un par de años, pero que nosotros lo hemos continuado y se mantiene bastante vigente, es cuánto pensamos en el dinero, cuándo pensamos en el dinero y dónde pensamos en el dinero. Y en la estructuración de las respuestas encontramos básicamente que podemos encontrarnos con 4 tipos de clientes. ¿Okay? Lo que llaman los achievers, los balancers, los experiencers y los explorers. Ahora les voy a explicar un poquito. Pero es clave entender, cuando yo estoy queriendo personalizar o conocer a un cliente, cuál es su postura con respecto al dinero. Si yo soy una institución por la cual viene, la razón principal por la que viene es por la administración de su dinero, por la tenencia de su dinero o por conseguir dinero, de alguna manera a través de crédito o lo que sea, tengo que entender cuál es su postura, cuál es su modelo mental, de qué manera piensa sobre el dinero. El achiever lo que busca es alcanzar una meta. Tiene una meta clara, tiene un objetivo claro. Por ejemplo, él sabe que lo que quiere buscar es, por ejemplo, tener una casa, tener un auto, ahorrar tanta plata para irse de viaje, y está claro en su meta. El balancer, en cambio, lo que le busca es obtener el mayor valor posible. Entonces, lo que lo mueve al balancer, por ejemplo, es saber dónde están los descuentos, las promociones, saber que está ahorrando, que no está gastando tanto, que logró un descuento, que logró administrar su dinero mejor de manera de no estar gastándolo o malgastándolo. Que es el contrario del que viene ahora el experiencer, que lo que quiere es vivir el presente, quiere gastar, quiere disfrutar la vida, no quiere tener que preocuparse tanto por ver en qué gasté y qué categoría de gasto es, y estoy pasado de mi presupuesto en tal cosa, porque lo que quiere es vivirla, no quiere simplemente pensar en cómo estar administrando su dinero. Y por último, el explorer lo que está buscando es disponer de alternativas a futuro. Él lo que hace es proyectarse y dejar de pensar en el ahora y pensar en el largo plazo, es decir, pero si yo lo que estoy buscando en el largo plazo es tener este estilo de vida, ¿qué tengo que hacer hoy para lograr eso? Es como el más planificado, por decirlo de una manera. Pero estos 4 momentos, finalmente, justamente los podemos estructurar en 2 ejes, que es, pienso en largo plazo, corto plazo, estructurado o desestructurado, y nos permiten pensar un poco sobre el modo de pensar que tiene el cliente. Si pusiéramos una etiqueta a esta, siguiendo lo que nos contó Pablo de las variables y las etiquetas, sería que el achiever lo que busca es administrar el dinero, el otro busca proyectarlo, la otra busca gastarlo y la otra busca obtenerlo y ahorrarlo. Entonces, de esta manera nosotros podríamos decir, ok, cuando yo me enfrento a un cliente, ¿él está buscando qué? La etiqueta que tiene este cliente es sobre administración, sobre proyección, sobre gasto, sobre obtención, porque eso nos define un poquito el qué tenemos que empezar a pensar para entregarle, de qué manera tenemos que usar estas herramientas para poder entregar una experiencia personalizada. ¿Por qué un poco esto de qué surge esta necesidad de hacer este análisis? Es porque los humanos no somos tan estructurados como planteamos en esta situación. No somos tan estructurados como nos gustaría, o como los bancos pensamos muchas veces, como las empresas pensamos, no somos racionales finalmente. Capaz que muchos de ustedes están pensando, hay días que soy achiever, hay días que soy experiencer, hay días que soy balancer, o sea, hay días que estoy pensando en administrar, hay días que estoy pensando en gastar, hay días que la quiero vivir. Y un poco eso es lo que nos pasa a todos. Yo, previo a esto, como iba a hacer estamos hablando de Machine Learning, le pedí a mi banco que me pase la base de datos de donde estaba, a ver si encontraba el patrón que tenía el banco sobre mí, y me di cuenta que lo que el banco sabía era que yo a veces soy un achiever,
y busco hacer ciertas cosas. A veces soy un balancer, a veces soy un experiencer, y a veces soy un explorer. Perdón que ahí se me fueron desaparecieron de la pantalla, no sé qué pasó. Pero básicamente lo que pasa es que depende del día, depende del momento y depende de la situación, puedo cambiar. Entonces, la dificultad, la dificultad de poder estructurarlo de manera tradicional a esto, es que no necesariamente yo me comporto igual todo el tiempo. No soy racional, no entro en una etiqueta y me mantengo en esa etiqueta. Y por eso estaba súper interesante lo que contaba Pablo, de que a veces tenemos que utilizar data estructurada y a veces tenemos que utilizar sistemas que son desestructurados, porque tengo que entender, de repente Martín para ciertas cosas se comporta de una manera, pero para otras se comporta de otra. Entonces, encontrar el target no es fácil. Y por eso estas herramientas nos van a ayudar a plantearlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siguiendo el ejemplo de Pablo de Mario, que me gustó mucho, nosotros tenemos un cliente potencial, ¿verdad? Supongamos que este cliente es Mario. Y Mario tiene una necesidad, que es, quiere rescatar a la princesa, ¿okay? Que está en el castillo que Bowser la atrapó. Y nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros no somos ni Mario, ni la princesa, ni Bowser. Nosotros somos los productos, las cosas que Mario tiene, que encuentra, que le pueden hacer más fácil lograr el objetivo. Las estrellitas, las florcitas, que lo que hacían es, mejoraban a Mario, lo potenciaban, ¿para qué? Para lograr su objetivo, que es solucionar el problema mejor que antes. Entonces, si lo vemos de esta manera, si nosotros pensamos que nuestro cliente lo que está buscando tiene una necesidad, y nosotros lo que somos es un medio para lograr esa necesidad, lo que vemos es ahí donde llegamos al concepto de la inteligencia aumentada. Finalmente los seres humanos tenemos una serie de habilidades que nos permiten trabajar, interactuar en el mundo. Algunos tenemos habilidades en ciertas características diferentes, por nuestra naturaleza, formación, educación, familia, lo que sea. Y nuestros productos o servicios, como pueden ser los productos bancarios, lo que hacen es aumentan nuestra capacidad en el mundo. Entonces, ¿dónde entra la inteligencia artificial o todos estos algoritmos para mejorar la vida del cliente? Aquí. En cómo hacemos para aumentarle al humano, a la persona, a nuestro cliente, su habilidad de interactuar con el mundo. Es aquí donde está el foco. Por ejemplo, Luis contaba de cómo podíamos ver con Machine Learning, con los grafos, identificar dónde, de manera más rápida y sin tanto trabajo, dónde están pasando fraudes, o dónde está sucediendo un lavado de dinero, o hay una posible trata de blancas, lo que sea. Entonces, de esta manera, nosotros podemos aumentar la capacidad de alguien particular. Entonces, los ecosistemas digitales hoy en día tienen que empezar a trabajar en cómo hacemos para aumentar la inteligencia de las personas. Y estos son los puntos clave que estamos viendo como diferencial a futuro en la generación de experiencias digitales. Entonces, un poco les queremos contar cómo nosotros vemos este espectro, cómo desde Soho nosotros hemos establecido este patrón y cómo podemos plantear los diferentes niveles que podemos cargarle a nuestro ecosistema digital para lograr esta inteligencia. Y básicamente nosotros planteamos que, bueno, lamentablemente nuestro análisis es que la mayoría de los canales digitales con los que estamos trabajando y que nosotros conocemos, están un poco en el pasado en el uso de esta herramienta, de lo que es la inteligencia artificial, en el tema financiero, porque todavía no hemos integrado mucho todo esto para poder potenciar y llegar con el nivel de datos que tenemos a dar una experiencia realmente personalizada y enfocada en las necesidades del cliente. Entonces, el primer nivel, que es este que nosotros decimos que estaba más en el pasado, es lo que se llama el hazlo por mí. ¿Ok? El nivel hazlo por mí es un nivel en el cual el canal digital lo que hace es delega en el humano la acción. El clásico canal transaccional lo que hace es decir, acá te posibilito hacer transacciones, pero el que tiene que hacer las transacciones y el que tiene que pensar sobre la información es el humano. Yo tengo que pensar cómo está mi estado financiero, cómo están mis cosas, hacia dónde tengo que dirigir la plata. Eso lo tengo que hacer yo. Si yo quiero pensar en ahorrar, soy yo el que tengo que pensar mi plan de ahorro. Si quiero pensar en un presupuesto, soy yo el que tengo que pensar.
Entonces, lo que hace el primero es simplemente disponibiliza algo para que alguien más lo utilice. Ese es el nivel más básico, que muchas veces es donde encontramos la mayoría de los canales digitales. El segundo nivel, cuando evolucionamos un poquito, es el ayúdame a pensar. En el nivel de ayúdame a pensar, el canal no es automático, no es mágico, por decir una manera, para el cliente en esta automatización, pero le permite opciones. Dice, hey, vemos que hay un problema aquí, déjanos darte opciones. Entonces me ayuda a pensar. Ahora voy a poner ejemplos de todo para que esto no quede etéreo. Pero el tercer nivel es el piensa por mí. El canal, en este caso, toma proactivamente la tarea de asesorar al cliente. Creo que Gastón habló mucho de eso de la asesoría. Entonces, el canal en este momento asesora, va un paso más allá, es proactivo, predictivo y asesorador del cliente para ayudarlo a tener una mejor vida financiera. Entonces vamos a pensar en un caso para Internet Banking, para una banca digital, de una primera inversión. ¿Ok? Entonces en este caso la primera inversión, vamos a verla, ¿cómo sería un canal hazlo por mí? Un canal que, teniendo inteligencia artificial, inteligencia aumentada por detrás, lo plantea a un nivel inicial, el hazlo por mí. Entonces, imaginemos el banco que me plantea una experiencia. Vamos a suponer que llegué a fin de mes con más plata de lo que pensaba, y lo que hace es, ok, tenés plata, te ofrezco un depósito a plazo. ¿No? Eso es algo básico. Tenés plata de sobra en la cuenta. Acá está una opción para que esta plata trabaje por ti. ¿La quieres tomar? Check. Como ven, es transaccional. Tiene un poco de inteligencia porque sabe darse cuenta de que yo tengo sobrante y me plantea una opción. Pero no hace más que eso. Yo tengo que tomar la decisión si eso es lo mejor para mí o no. Tengo que decidir que esto lo quiero. Pero, por ejemplo, si soy un achiever y lo que estoy buscando es alcanzar mi meta y mi meta es el ahorro, de repente me conviene. Puede ser, me sirve, ¿ok? Porque el achiever tiene sus metas personales y a veces no necesita el canal para que lo use, para que lo defina las metas. Pero vayamos a un nivel más arriba. Mismo caso, ayuda, pero ahora un segundo nivel de desarrollo de inteligencia. Vamos a pensar en el Friendly Bank, mi primera inversión, pero supongamos que yo a fin de mes sin dinero. Entonces le dice, ok, analicemos tus gastos. Es una aplicación que hoy en día muchos bancos están tomando, el analizador de gastos, el Spend Analyzer. Entonces me dice, tú estás gastando en estas cosas este mes. En arriendo, deudas, entretenimiento, gourmet, otros. Y la pregunta es, ¿qué debería hacer? Ok, si tú quieres ahorrar, entonces ahí me propone. ¿Ok? No es proactivo, pero si yo le pido ayuda, me la da. Podrías ahorrar en estas cosas, renegociar tu crédito, y haz un presupuesto mensual y respétalo, ¿no? Y con eso podríamos ahorrar X plata al mes, y de esa manera lograr tu objetivo, ¿no? Pero varios meses después de educación financiera proactiva, Álvaro está todavía en negativo. ¿Por qué podría haber pasado esto? Porque de repente Álvaro era un experiencer. Y yo le estoy proponiendo algo de ordenamiento a alguien que lo que quiere es vivir el presente, ¿no? Si Álvaro hubiese sido de repente un balancer, alguien que quiere obtener el mayor valor y controlar su dinero, de repente le hubiese servido. Entonces, la dificultad que planteamos en este nivel es que no solamente es plantear inteligencia, sino saber a quién le estoy dirigiendo la inteligencia. ¿Ok? No porque yo tenga un sistema inteligente, todo el mundo lo va a poder usar y para todo el mundo va a servir. Porque no todos pensamos sobre el dinero de la misma manera. Entonces, no solamente tener el sistema inteligente por atrás, que me ayuda a pensar, sino que tiene que saber a quién se lo estoy dirigiendo ese ayudar a pensar y qué tipo de ayuda va a necesitar dependiendo de qué tipo de comportamiento tiene. Entonces vayamos al tercer nivel, que es el que nosotros consideramos el más alto, el piensa por mí. Y en este ejercicio vamos a intentar unificar los 4 arquetipos, darle una solución para los 4.
¿ok? Vamos a ver si se puede. Entonces vamos a pensar el Aladdin Bank, porque sueña y me cumple todos mis deseos. Entonces, el Aladdin Bank me dice que estoy en problemas porque tengo un saldo negativo, ¿ok? Entonces, me plantea, ¿quieres una ayuda para esto? ¿Quieres que te demos una solución? Analiza mis finanzas y me plantea algo, ¿no? Me va a disminuir el cupo, me va a buscar las mejores opciones que tengo de descuento en el banco para lograr ahorros, va a comprarme una deuda que tengo con el otro banco, y con eso vamos a conseguir un ahorro mensual. Si yo le doy que sí, va a empezar a trabajar este plan por atrás para empezar a apoyarme, a lograrlo, ¿no? Parece que vamos a lograr un buen ahorro. Y entonces, varios meses después, me dice, hora de almorzar, tienes un descuento en un determinado lugar. ¿Quieres ir a utilizar tu descuento? ¿Ok? Proactivo. Me sugiere acciones para alcanzar mi meta. Estoy yendo mucho a Starbucks, a muchas cafeterías, me propone, ¿por qué no compras con tus puntos una cafetera? ¿Ok? Para que, como no queremos que tú dejes de tomar café, queremos que lo hagas de una manera que generes ahorro. Dale, me parece interesante, lo quiero. Entonces, me va a llegar y me avisa proactivamente que va a estar cobrándome las cosas. Y de repente, cuando voy a hacer un gasto muy importante, me pone una barrera. Me dice, ¿realmente necesitas este gasto? ¿Realmente es algo que querés? Porque vas a perder ahorro, ¿no? Y una vez que tengo el dinero, me lo invierte para lograr intereses. Todo esto en base a lo que yo había ya predefinido, que cuáles eran mis búsquedas de información. ¿Okay? Entonces, finalmente, ¿esto qué es? Es una forma de hacerse cargo de que los humanos no somos homo economicus. No somos seres racionales económicos que pensamos de manera racional sobre el dinero, sino que somos seres irracionales. La disciplina de Behavioral Economics se encarga de estudiar justamente eso, la mezcla de psicología y la economía y la sociología para entender el comportamiento humano. Y la analítica predictiva, que es lo que nos permite este tipo de herramientas que estamos viendo hoy. ¿Para qué? Para lograr que el humano realmente pueda interactuar con el dinero, pueda ser aumentada su experiencia con el dinero, y de esa manera nos elija a nosotros, porque del otro lado no se lo están planteando esto. Entonces la pregunta es, ¿en qué nivel están nuestros canales digitales hoy? Le voy a hacer pregunta abierta para que pongan en el chat, para simplemente plantearlo. Y simplemente para cerrar, quiero contarles otra visión que tiene esto, del nivel 3, que hemos desarrollado, que se llama ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa para el lado dentro del banco? ¿Podemos hacer el asesor financiero con inteligencia artificial, pero para interna del banco, para los asesores del banco? Y le llamamos esto el Executive Financial Advisor, que es el asesor financiero ejecutivo para la banca, que lo que permite es, por ejemplo, con toda la información que tenemos del cliente, y tener información sobre, por ejemplo, si Lucía es una experiencer, qué tipo de cliente es, qué es lo que le gusta, cómo está conformado su grupo familiar, qué tipo de conversaciones puedo tener con Lucía, cómo está su salud financiera, cómo está con respecto a su nivel de endeudamiento, ahorro, uso de beneficios, los ingresos, cómo viene su cash flow, cómo viene su proyección de gastos, qué gastos recurrentes tiene que podríamos nosotros plantearle ayudas o alertas para que gaste menos, qué ahorros potenciales tiene en base a su comportamiento y uso. Por ejemplo, si está usando mucho Uber, de repente, es una buena opción para ofrecerle un crédito de un auto. Entonces, esto finalmente es que tenemos que repensar la visión de nuestros canales digitales a nuevos paradigmas de asesoría en niveles avanzados en base a inteligencia artificial e inteligencia
aumentada para lograr canales virtuales humanos y un canal humano virtual. ¿Ok? Eso fue todo. Muchas gracias. Si me quieren contactar por LinkedIn o por mail, ahí tienen mi información. Voy a dejar de proyectar para pasar a la pregunta. Muchísimas gracias, Martín. La verdad que buenísimo. Estas cosas a veces te generan un poco de miedito, te da, ¿no? El que tengan tanta información nuestra y cómo la manejan. ¿Cómo ves ahí el límite, no? Es siempre, yo creo que es la pregunta de todos, donde uno a veces dice, qué bueno que Google sepa a qué hora tengo que salir para viajar y tipo, tomate ya el charter para volver a tu casa porque si no el tráfico va a ser demasiado, o que el banco te ofrezca estas cosas, pero por otro lado decir, saben demasiado de mí. Entonces, ¿dónde encontramos ahí el límite un poco? Es una muy buena pregunta, Flo, gracias. La verdad que es un espacio delicado ese, y en realidad lo que yo siempre digo es, hay que ahí justamente ponerse un poco en la piel del cliente, es decir, ¿a vos te gustaría, y lo mismo que de repente a todos nos detestamos que nos estén llamando cuando empiezan las épocas de campañas de call center y nos llaman un call center? A nadie le gusta, ¿no? Nadie recibe bien. La gente que les toca del otro lado operar esa campaña, por lo general tienen altos niveles de rotación y frustración porque reciben mucho, vamos a decir, emocionalidad negativa. Entonces, porque sea digital y que sea inteligencia aumentada, no tenemos por qué pensar diferente. El cliente tampoco quiere ser avasallado, porque ahora tengo la capacidad de mandarle mensajes personalizados todo el día, no tengo por qué mandárselos todo el día. Entonces, hay como un tema de el momento justo, ¿okay? Que es, ¿de qué manera, en qué momento es bueno darle esta información? Y si normalmente lo que nosotros planteamos es, si tú le estás planteando, por ejemplo, la clásico, voy a hacer algo y antes de hacerlo me ponen un banner, me ponen una pantalla, tenemos esto, sabemos esto de ti, queremos ofrecer un crédito, y no tiene nada que ver con mi situación de toma de decisión del momento, porque yo estoy queriendo hacer una transferencia, a mí me va a molestar, porque está interrumpiendo mi día a día. Pero si yo no lo hago en un momento que estoy interrumpiendo, le digo, hey, mira, la verdad, por un correo, un RSS o un WhatsApp Business, lo que sea, le mando, hey, mira, vemos que está pasando esto, ¿quieres que te ayudemos? Es un poco a veces el momento y el tono, ¿ok? Muchas veces lo que nos equivocamos es el momento y el tono, porque finalmente, como en una llamada que yo no estaba esperando y que me está llamando un telemarketer, el tono es una persona que rápidamente quiere hablar, que ni siquiera me pregunta ni cómo estoy, ni quién soy, simplemente me está tirando el mensaje, consume... Nadie me preguntó si yo quería esto. En cambio, si tú empiezas de la pregunta, empiezas desde la forma, los mensajes se toman de manera positiva. Entonces, lo que hay que cuidar son los momentos, el nivel vamos a decir, de nivel de cantidad de mensajes y el tono. El tono es clave en esto. Porque de vuelta, es lo mismo que una comunicación humana. Hay que pensarlo como si fuese una persona que estuviese hablando. Creo que también fue Gastón el que habló de eso de tenemos que tener cuidado en los tonos, en las formas que estamos contando estas cosas, para no perder esta humanidad. Entonces, estos canales que son automáticos, que son inteligentes, también tienen que mantener eso. Tienen que mantener ese tono, esa humanidad para contar las cosas. Buenísimo, Martín. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado a ustedes. todos tanto como a mí. Y bueno, Pato, te paso para que cerremos este gran desayuno. Gracias. Muchas gracias, Flor. Bueno, a mí me queda simplemente agradecer a nuestros panelistas del día de hoy. Creo que fue una mañana súper interesante, productiva. Nos quedamos con un montón de mensajes para analizar, para procesar, y que seguramente nos disparan unas cuantas ideas para implementar en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por habernos acompañado, y los esperamos el 5 de noviembre en el último encuentro del Club de Banca Digital del año 2020. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.